El modelado de datos. ¿Cuál es su definición? El modelado de datos es el proceso de diafragmación de los flujos de datos al crear la estructura de una base de datos nueva o alternativa. El diseñador comienza con un diagrama de flujo de los datos por dentro y fuera de la base de datos y tiene el fin de dar un soporte eficiente al flujo de datos. ¿Cuál es su importancia? Ayuda a crear una base de datos lógica y simplificada que elimina redundancias, reduce la cantidad de almacenamiento, además de equipar a todos los sistemas con una fuente confiable, esencial para operaciones eficaces y cumplimiento regulatorio. El modelado de datos es un paso clave en dos funciones vitales en una empresa digital. Los tipos de modelos de datos. Las más principales son las relacionales, dimensionales y la identidad de relación. Según el tipo de modelo, se definirá la estructura lógica. Relacional. El modelo de base de datos más común aún se usa hoy en día es la relacional, que almacena los datos en registros de formato fijo y organizado. Dimensional. Es menos rígida y tiene una estructura que está optimizada para consultar online y herramienta de almacenamiento de datos. La entidad de relación representa la estructura de datos de negocio en forma gráfica que contiene cuadros de varias formas, representación de actividades y funciones o entidades. Los tres niveles en abstracción de datos. Tenemos como el modelo conceptual de datos, que este representa la estructura general y el contenido. El modelo lógico de datos, este se relaciona más estrechamente con la definición general del modelo de datos, dado que se describe el flujo de datos y el contenido de base de datos. El modelo de datos físico. Este describe los detalles de cómo se relaciona el modelo lógico. Diseño de base de datos. El modelo de datos se utiliza para diseñar la estructura de una base de datos, definiendo las tablas, las relaciones entre ellas, los atributos y las restricciones. Esto se logra mediante técnicas como el modelo entidad de relación, ER, y el diagrama de entidad relación, DER, que ayudan a visualizar y representar la estructura de la base de datos. Lenguaje de consulta. Para interactuar con los datos en un modelo de datos, se utilizan lenguajes de consulta específicos. El más común es el lenguaje SQL. Utilizando en los modelos de datos relaciones para realizar consultas, actualizaciones y otras operaciones en la base de datos. Procesos y técnicas de modelo de datos. Las herramientas modernas para modelo de datos pueden ayudar a definir y crear base de datos y modelos de datos lógicos y físicos. Estas son algunas técnicas y pasos típicos de modelado de datos. Primero, determina entidades y cree un diagrama de entidad, relación ERD. Las entidades se pueden describir como elementos de datos de interés para su negocio. Por ejemplo, cliente sería una entidad, ventas sería otra. Un ERD documenta cómo estas diferentes entidades se relacionan entre sí en su empresa y qué conexiones existen entre ellas. 2. Defina sus hechos, indicadores y dimensiones. Un hecho es la parte de sus datos que indica una ocurrencia o transacción específica, como la venta de un producto. Sus indicadores son cuantitativos, como cantidad, ingreso, costos, etc. Sus dimensiones son indicadores cualitativos, como descripción, ubicación y fecha. 3. Crear un enlace de vistas de datos usando una herramienta gráfica o mediante consultas SQL. Si no estás familiarizado con SQL, las herramientas gráficas es la opción más intuitiva, lo que le permite arrastrar y soltar elementos en su modelo y crear sus conexiones visualmente. Al crear una vista, tiene la opción de combinar tablas e incluso otras vistas en una sola salida. Al seleccionar una fuente en la vista gráfica y arrastrar encima de una fuente ya asociada con la salida, tendrá la opción de unir o crear una unión de estas tablas.